Hola mis amigos, en el día 83 de nuestro reto hablemos de asombro y admiración. Eso es lo que vamos a hablar en los pasajes del día de hoy. Escuchen esto, el águila ha aterrizado. El presidente Nixon, mirando los acontecimientos por televisión, lo describió como uno de los momentos más grandiosos de nuestro tiempo. El Papa recibió las noticias exclamando gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. A las 3:56 am del 20 de julio de 1969, Neil Armstrong bajó las escaleras del Águila y pisó la superficie lunar. Es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad, dijo al convertirse en el primer hombre en caminar sobre la luna. Gracias a la invención de la televisión, este acontecimiento señalado fue el primero de gran significado histórico visto a lo largo del mundo y dado a conocer tan inmediatamente. El mundo entero contempló con asombro y admiración lo que estaba sucediendo. Cuando pensamos en el asombro y la admiración de los primeros pasos sobre la luna, tenemos un vistazo de lo que debe de haber sentido la gente que vio a Jesús. Otro astronauta que caminó sobre la luna, James Irwin, expresó: Jesús caminando sobre la tierra es más importante que el hombre caminando sobre la luna. Cuando la gente contemplaba lo que Jesús hacía, la respuesta era de asombro y admiración. Todos quedaron asombrados. Estaban llenos de temor. Busquemos ahora Salmos 37 y leamos los versículos del 10 al 20. Salmo de David. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Estos versículos del Salmo 37 también nos están hablando que debemos mostrar asombro y admiración ante la decisión de Dios. ¿Alguna vez te asombraste y admiraste por la clase de gente que Dios escoge? Mientras que el mundo tiende a impresionarse por las personas ricas y poderosas, no sucede lo mismo con Dios. Pero Dios escogió lo insensato, lo débil, lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios escoge a los humildes. Los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Ser humilde no significa ser débil, sin carácter ni sumiso. Es la palabra que se usa en referencia a Moisés. Números 12:3. Jesús se describió a sí mismo como humilde. Significa ser gentil, considerado y modesto. Es lo contrario a ser arrogante y autocomplaciente. Es la palabra usada para describir un caballo que ha sido domado. Implica fuerza bajo control. Jesús pareciera citar este versículo al decir: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Mateo 5:5. Dios escoge a los pobres y a los necesitados. Dios está interesado en los pobres y los necesitados. Aquellos que tratan mal a estas personas son malvados ante los ojos de Dios. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Dios escoge a los perseguidos. Él
tema de estos versículos en el Salmo 37 es que los malvados complotan contra los justos. Al contrastar el salmista a los justos con los malvados, no es que sean meramente dos categorías separadas de personas, sino que una es proactiva en su hostilidad hacia la otra. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Estos versículos nos recuerdan que si somos perseguidos, no es nuestra tarea tomar represalias, porque Dios tiene todo bajo control y nos asegura que al final se hará justicia. No debemos tomar la venganza en nuestras manos. Ver Romanos 12, versículos 17 al 21. Busquemos ahora Lucas 5 y leamos los versículos 17 al 32. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estos versículos de Lucas, el capítulo 5, nos hacen la reflexión, o nos dicen que debemos considerar con asombro y admiración el ministerio de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sintió la gente al ver a Jesús realizar un milagro? Su ministerio producía asombro y admiración. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios. La versión en inglés de la Biblia, The Amplified Bible, lo expresa de este modo: abrumadora sorpresa y éxtasis se apoderaron de todos, y reconocieron, alabaron y dieron gracias a Dios. Se llenaron y fueron controlados por el temor reverente, diciendo: hoy hemos visto cosas maravillosas, extrañas, increíbles e impensables. Sanar a los enfermos. Aún el ministerio de Jesús parecía tener subidas y bajadas en términos de sanidad. En ocasiones, cuando no encontraba fe en la gente, Jesús sanaba a pocas personas. Mateo 13:58. En otras, como leemos aquí, el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Lucas 5:17. Perdonar pecados. Tendemos a ver la sanidad como algo sorprendente, pero puede que demos por sentado el perdón de los pecados. Jesús demuestra que el perdón es incluso más sorprendente y admirable que la sanidad. Primero perdona el pecado del hombre y luego, al sanarlo, muestra que tiene la autoridad para hacerlo. El perdón era prioritario. Leer a la gente. Jesús leyó sus mentes, sabía lo que estaban pensando en sus corazones. Perdonar a quienes han pecado contra otros es algo que solo Dios puede hacer.
Cuando Jesús se atribuyó la autoridad para perdonar los pecados de aquellos que habían pecado contra otros, en sus corazones lo acusaron de blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En cierto sentido tenían razón. Jesús reclamaba la autoridad de Dios para perdonar pecados. No es de sorprenderse que todos se quedaron admirados y alabaron a Dios. Y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Escoger marginados. La elección que Jesús hace de Leví, el recaudador de impuestos, como seguidor suyo fue sorprendente. Escogió un marginado, pero tomó la mejor decisión. Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego ofreció un gran banquete para Jesús en su casa y asistió mucha gente. Claramente, Leví era un líder influyente. Las personas estaban fascinadas por lo que le había ocurrido y querían conocer a Jesús. La elección de Jesús fue impactante y asombrosa. Cada vez que visito una prisión o que puedas visitar tú una prisión, verás que Jesús sigue llamando a sus seguidores entre los individuos rechazados por la sociedad. Y siempre debemos llenarnos de asombro y admiración por eso. Entablar amistad con pecadores. De nuevo, Jesús sorprendió a la gente. Le preguntaron: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús respondió: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Este es el corazón de buenas nuevas para todos nosotros. Con frecuencia sentimos que debemos esconder nuestras debilidades y siempre hacer de cuenta que somos fuertes, sin necesidad de nada. Pero todos tenemos debilidades e incapacidades. Jesús vino para quienes estaban enfermos, necesitados, no para los sanos o para los que no necesitan nada. Sé un necesitado. Dile a Dios todo lo que necesitas. De todos modos, Él ya lo sabe y espera que le pidas socorro. Busquemos ahora Números 16 y leamos los versículos 36 al 50 y luego leemos Números 17 y Número 18. Números 16, versículos 36 al 50 dice lo siguiente. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se le dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón y a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Número 17. La vara de Aarón florece. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos.
12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Número 18. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerás de ellas. De aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerán de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar. Y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y la carne de ellos será tuya.
el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad de estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Estos 3 capítulos de Números son también cosas de asombro y admiración. Medita en asombro y admiración ante la maravilla del perdón. Existe la tendencia de dar por sentado el perdón de Dios. El poeta Heinrich Heine dijo en cierta ocasión: Dieu me perdonera, c'est son métier. Dios me perdonará, es su trabajo hacerlo. En un sentido, nada podría ser más lejano a la verdad. El pecado tiene un alto costo. Muchas de las cosas que leemos en el Antiguo Testamento se presentan como terribles, en el sentido que parecen ser atroces. No obstante, otro sentido de la palabra terrible es lleno de temor o asombro. La definición que un diccionario hace de terrible es desmesurado, extraordinario, excesivo. El lenguaje en este pasaje muestra la gravedad del pecado, su costo y la reacción de Dios. La ira de Dios, la ira del Señor se ha desbordado. A Dios no le agradan, por ejemplo, las constantes quejas. El pecado requería expiación, había una necesidad de redención, se necesitaba el derramamiento de sangre. El establecimiento del sacerdocio levítico era necesario para anticipar y preparar el camino para Jesús. El gran sumo sacerdote cuya sangre sería derramada y haría expiación para redimirnos de nuestros pecados. Hebreos 4:14, 12:24 y 2:17. A menos que entiendas la gravedad del pecado y el trasfondo del Antiguo Testamento, que muestra la dificultad y la complicación de recibir el perdón, no entenderás cuán maravilloso, sorprendente y asombroso es el perdón de Dios. El perdón no es automático, pero fue hecho posible por Jesús. Al meditar en lo que Dios ha hecho, debes llenarte de asombro, admiración y temor. No siempre resulta fácil llevar a nuestros amigos a Jesús. Puede requerir persistencia e incluso pensar fuera de los límites de lo acostumbrado. O como en este caso, desde el techo. Señor, gracias porque por medio de la muerte y la resurrección de Jesús puedo saber que soy perdonado. Gracias porque vivo en la era del Espíritu Santo.
Gracias por cómo los sucesos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo han transformado mi vida y transformado este mundo. Oro para que los ojos de todo el mundo se abran para ver estos sucesos tan trascendentales con asombro. Que Dios te bendiga.